Me llama la atención una característica que tiene Dios en la Biblia, y sobre ella quiero hacer un par de pensamientos en esta mañana. Dios no es un Dios que cuando las cosas salen mal o cuando los planes no salen como lo esperado, o cuando los propósitos no salen como se habían planeado, Dios no es un Dios que aborta sus promesas. Dios no es un Dios que simplemente anula, cancela y busca otra persona u otro lugar para empezar. Dios no es aquel que emprende cosas y si la situación se complica o no sale como él esperaba que debía salir, entonces simplemente dice: no, esta no funcionó, borrón y cuenta nueva. No. Cuando tú estudias la Escritura encuentras que Dios es un Dios que persiste en ti. Cuando Él ve que las cosas no están funcionando, cuando Él ve que tiene promesas, proyectos, caminos contigo, y por algún motivo aquel proyecto, aquel propósito como que se estanca, como que se enreda, como que se embolata, Dios tiene la facultad, tiene el poder y le gusta además de empezar una vez más y traer un nuevo comienzo. Y hay un pasaje en la Escritura donde es muy marcado y quiero que lo estudiemos en esta mañana. Este hombre se llama Jacob en la Biblia y su historia se narra en Génesis 28. Quiero que abra su Biblia donde usted, su celular, y si trajo su agenda de nuevos comienzos, la agenda nueva de la iglesia, sáquela. Este es el momento para sacarla y para que usted pueda anotar la primera prédica del año. Miren, Génesis 28 hay un hombre que se llama Jacob, tiene 70 años aproximadamente en este relato, para que usted figure. Él es un hombre, de alguna manera, no ha hecho mucho con su vida, realmente no ha hecho mucho, es medio fracasado, medio embolatado. Aquí ya ha robado la bendición a su hermano Esaú y su hermano lo quiere matar. Así que su papá y su mamá, sobre todo su mamá, le dicen: hijo, tu hermano te va a matar porque robaste la bendición. Él era el menor de 2 hermanos, así que él tiene que salir de su casa. Y cuando sale de su casa, en el versículo 10 se relata cómo comienza la historia entre Jacob y Dios, o entre Dios y Jacob mejor. Dice el versículo 10: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, salió de la casa donde estaba y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Versículo 12: y soñó. ¿Qué soñó? He aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual le dijo a Jacob, ¿cómo le dijo? Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Versículo 15, léalo fuerte conmigo. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque te dejaré hasta que haya hecho. Quiero leer la parte final. Porque te dejaré. Lea bien.
porque te dejaré hasta que, porque no te dejaré hasta que ¿qué? Hasta que no haya hecho, hasta que haya hecho todo lo que yo te he dicho. Si usted encuentra a un hombre, según la escritura, un hombre medio embolatado, no había logrado nada, no tenía casa, no se había casado, no tenía hijos, vivía siempre a la sombra de su mamá y por malas decisiones termina fuera de su casa. Pero en ese momento había una promesa sobre él. Dios se acerca, Dios lo visita y Dios le dice: de ti voy a sacar una nación grande. Toda esta tierra en donde estás te la daré. Y le afirma, le confirma y le promete, le dice: no te dejaré hasta que yo haya hecho todo lo que yo he dicho. Ahora, Jacob sale de ahí, va a su casa, y más o menos cuando pasan 25 años aproximadamente, volvemos a encontrar a Jacob en Génesis 35. Han pasado 25 años de aquella promesa. Dios lo ha bendecido, Dios lo ha multiplicado. Pero en el capítulo 35, el contexto, la historia es que Jacob regresa, él se va a una tierra lejana donde un familiar suyo, Labán, allá se casa, tiene hijos, Dios lo prospera, Dios lo bendice y regresa, porque Dios le dice 20 años después de que regrese al territorio, porque Dios le había prometido que lo iba a establecer en ese lugar. Y cuando él regresa, sus hijos comienzan a crecer y dice el versículo del capítulo 34, no lo vamos a leer, pero se lo cuento rápido. Dice el capítulo 34 que una de sus hijas, solo tuvo una hija, Dina. Su hija Dina un día salió a buscar lo que no se le había perdido. Salió y se juntó con otros pueblos, se juntó con personas de otros lugares. Y había un hombre llamado Siquem. Él se enamora de Dina. Y en medio de su enamoramiento la viola. Y después de que la viola, decide casarse con ella. Así que va y busca a Jacob y le dice: mire, yo estoy muy enamorado de su hija, yo sé que la embarré, sé que la violé, abusé de ella, pero yo me quiero casar con ella. Sus hermanos, llenos de ira y de deseos de venganza, se inventan una estrategia para tomar venganza de aquel pueblo. Siquem era el príncipe del pueblo, era el hijo del rey. Así que ellos le dicen: mira, mi hermana se puede casar contigo solo con una condición, y es que todo tu pueblo, todos los hombres de tu pueblo se tienen que circuncidar, porque nosotros, los hebreos, dicen ellos, tenemos por pacto con Dios que no circuncidamos. Así que ustedes tienen que circuncidarse. Y si se circuncidan, entonces es posible, es factible que mi hermana se case con usted, Siquem, y que entonces nosotros tengamos comunión con su pueblo, e incluso nos vamos a volver un solo pueblo. Pero todo esto era una estrategia. Cuenta la historia que aquel hombre enamorado, el príncipe del reino, convenció a todos los hombres y les dijo que le hicieran caso, que por favor se circuncidaran. Y al tercer día, después de haberse circuncidado, sus hermanos entraron en la noche y asesinaron a todos los hombres de aquella nación. Y no contentos con haber matado a todos los hombres, tomaron a todas las mujeres, las viudas, las jóvenes, las mujeres de aquel pueblo, y las tomaron y las esclavizaron. Pero como si fuese poco, también tomaron a los niños y los esclavizaron. Y aún robaron todas sus posesiones y sus riquezas y las tomaron para ellos. Así que en medio de esta situación, cuando Jacob se entera de lo que han hecho sus hijos, mire lo que dice él, versículo 30 del capítulo 34. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado por hacerme abominable a los moradores de esta tierra,
el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Han pasado 25 años de la promesa, pero viene un momento de crisis, viene un momento de angustia, viene un momento de derrota, viene un momento de aflicción para Jacob y para su familia. Sus hijos han hecho lo malo, han destrozado, han matado a un pueblo, y claro, Jacob lo que decía es: van a venir contra nosotros y nos van a ¿qué? Y nos van a matar, y yo no tengo un ejército grande, es más, somos pocos hombres, ni estamos ni siquiera armados. Cuando se enteren los pueblos vecinos de lo que mis hijos han hecho, de la sevicia con la que han actuado, con la venganza que han tomado, los pueblos se van a unir y nos van a destrozar. Así que Jacob entró en aflicción, y en medio de esa aflicción quiero que note algo. Jacob era responsable de lo que estaba pasando. Su hija Dina había ido a buscar lo que no se le había perdido. Ella no tenía por qué estar, porque dice que ella salió a congraciarse, a buscar amigos en los pueblos extraños, que eran pueblos perversos, pueblos paganos, con costumbres paganas. Obviamente no hay justificación para que la hayan violado, pero ella dio papaya. Ella dio papaya. Se metió donde no tenía que meterse, con las personas que no se tenía que meter. Pero aparte, sus hijos obraron mal. Es decir, Jacob había abierto puertas en su casa, en su familia. Sus hijos eran hijos que más adelante, dice el capítulo 35, tenían dioses, no amaban a Dios, no seguían a Dios, habían hecho lo malo delante de Dios. Así que aquí viene la pregunta: Dios podía resetear, cambiar y comenzar la historia de nuevo. Le había dado tantas oportunidades a Jacob, y Jacob volvía a embarrarla. Sus hijos no eran los hijos ilustres para emprender una gran nación y un gran pueblo. Dios seguramente podía buscarse otra persona. Dios podría volver a empezar con otra persona y levantar otro pueblo y comenzar su visión y su proyecto. Sin embargo, Dios es un Dios que no aborta los procesos. Es decir, sin importar en la crisis que tú estés, sin importar los errores que tú hayas cometido, sin importar las falencias, las debilidades, las carencias, si tú estás dispuesto a empezar, la buena noticia en este año 2020 es que Dios te dice: yo todavía estoy dispuesto a cumplir mi palabra en ti. Yo todavía estoy dispuesto a empezar de nuevo, a empezar de nuevo. Mira, no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa mucho, que uno se casca y uno se da muy duro. Cuando cometemos errores, cuando la embarramos, nos cascamos y nos damos durísimo, nos flagelamos y nos decimos: no sirvo, no puedo, no soy capaz. ¿Sí o no? Cuando yo estaba apartado del Señor, yo veía a mi papá y veía a mi mamá y veía a la iglesia, yo era el hijo y me sentía mal, como pues por todo lo que yo hacía. Y el que viene hoy por primera vez, o quizás no ha escuchado esta historia, aunque yo nací en un hogar cristiano, a los 14 años me aparté de Dios, como por 14 años. Y durante todos esos 14 años me sentía mal, aunque estaba haciendo lo malo y creía que lo disfrutaba. En esos momentos de reflexión, en esos momentos como filosóficos, como que uno se encuentra consigo mismo, me sentía mal de lo que estaba haciendo. Y yo sacaba esta frase y yo decía: ojalá Dios le hubiera dado otro hijo a mi papá.
Y sí, porque yo veía en la iglesia que había muchos jóvenes sanos y correctos y yo era la oveja negra. Y yo decía, ojalá mi papá hubiera tenido otro hijo. Incluso le decía a Dios, yo ya nací torcido y como decía el profeta Willy Colón, árbol que nace torcido no se endereza. Creía yo en esa época. Entonces le dije, Señor, dale otro hijo a papá. Yo sé que tienes planes y propósitos conmigo, pero pues no se pudo. Y pues yo no soy el ideal, yo la embarro, yo tengo tantos errores y no puedo, y ando en tanta dificultad. Señor, levanta otro, dale otro. Como que yo procuraba, como que Dios dijera, oiga, verdad, David tiene razón, malo ese David, como que lo voy a cambiar mejor y pongo otro. Pero cuando tú vas a la palabra, tú encuentras que aunque tú te cascas, aunque tú te das duro, aunque tú dices ya no hay nada que hacer, Dios siempre contesta y dice, no, yo no aborto mis procesos contigo, yo no aborto mis planes contigo, yo no aborto. Él dice, aunque tú seas infiel, yo sigo siendo fiel, porque yo no puedo negarme a mí mismo, dice Dios. Yo no cambio mis planes, yo peleo, yo insisto, yo persisto. Quizás el año 2019 cometiste tantos errores y estás aquí en la iglesia, pero dices, ya no se va a cumplir lo que Dios dijo un día que iba a hacer. Conozco tantas personas, quizás con una separación encima o con dificultades en su hogar o en su propio ministerio, y dicen, ya no hay nada que hacer. Y así estaba Jacob. Jacob dice, me han hecho aborrecible, se han tirado, yo no he sido como que el mejor y para rematar ustedes la embarran. Ahora sí nos van a acabar, ahora sí Dios ya no se va a acordar de nosotros. Ahora sí hemos llegado al punto que Dios ha sido tan bueno y nosotros tan malos, que esta historia se va a acabar. Capítulo 35, versículo 1. Y ante esta crisis de Jacob, mire cómo contesta Dios. Le diga, han pasado 25 años. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Lo vuelvo a leer. Dijo Dios a Jacob, levántate. Le dice Dios en esta mañana a alguien, levántate. Este no es año para que digas, no, yo no soy capaz. Este no es año para que te latigues. Este no es año para que te juzgues. Este no es año para que te des duro. Este no es año para que te menosprecies. Este no es año para que digas, Señor, cambia, busca otro propósito, busca otra persona, porque yo ya fallé. No, Dios te dice, levántate y sube a Betel. ¿Por qué le dijo sube a Betel? Devuélvase al capítulo 28, donde comenzó la historia entre Jacob y Dios. Versículo 16, Génesis 28, 16. Dice que cuando Dios visitó a Jacob, él dice que él se despertó, Jacob, de su sueño, y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera. Él se había acostado en una piedra y la alzó por señal y derramó aceite sobre encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar, dígalo fuerte, llamó el nombre de aquel lugar. Una vez más, llamó el nombre de aquel lugar. Su primer encuentro, ¿dónde fue? ¿En dónde? El primer encuentro entre Dios y Jacob, donde Dios lo llamó, donde Dios lo bendijo, donde Dios le dio promesa, fue en Betel. Y en el momento en que Jacob lo daba todo por perdido, Dios aparece y le dice, vuelve, levántate y sube. ¿A dónde? A Betel.
Dios le está diciendo a Jacob: Jacob, tengo un nuevo comienzo para ti. No todo está perdido. Jacob dice: ¿en serio, Señor? ¿Qué tengo que hacer? Simplemente vuelve a Betel. Señor, ¿y qué es Betel? Betel es el lugar de los comienzos. Lo que Dios le estaba diciendo a Jacob es: Jacob, vuelve a buscarme como me buscabas al principio. Vuelve a creerme como me creías al principio. Vuelve a adorarme como me adorabas al principio. Es decir, hay alguien que dice: no, ya todo está perdido. Y yo amo al Señor, pero ya no se va a cumplir. Y te has dado palo y te latigas y crees que ya tus sueños y tus promesas les has bajado incluso la expectativa, creyendo que no se van a cumplir. Dios te dice: vuelve a Betel, vuelve al primer lugar, vuelve a los principios. Comienza a buscar a Dios como lo buscabas hace 20 años. Vuelve a buscar a Dios como lo buscaste cuando te enamoraste de Él por primera vez. Vuelve a ayunar, vuelve a adorar, vuelve a leer la palabra. Vuelve a Betel. Vuelve a Betel. Y este 2020 tenemos que entender, como nos lo enseñaba el pastor Eduardo hace unos minutos, las cosas no van a cambiar simplemente porque cambiamos de año. Depende de lo que tú hagas. Y a alguien Dios le dice en este domingo 5 de enero, primer domingo del año, en las primeras horas de la mañana, primer día de la semana: vuelve a Betel, vuelve a buscarme como me buscaba la primera vez, vuelve a creer, vuelve a adorar. No sé qué pasa, pero con los años ya no lo buscas igual, ya no lo adoras igual. Ya te acostumbras a la alabanza, a la adoración en el culto. Ya te acostumbras a la letra. Ya no cierras tus ojos igual. Ya no levantas tus manos. Ya no oras igual. Y Dios te dice: vuelve a Betel. Ahora le dijo: vuelve a Betel y haz allí un altar. Jacob entonces, versículo 2, dijo a su familia y a todos los que estaban con él: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allá un altar a Dios, que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían a su alrededor, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Mire esto. Cuando Dios le dice: Jacob, vuelve a Betel, no es tiempo para que digas que ya todo está acabado. Yo soy el Dios que creo y hago nuevos comienzos. ¿Y qué tengo que hacer? Vuelve a Betel. ¿Y qué es Betel? Vuelve al principio, vuelve al origen. Vuelve a buscarme como lo hacías al principio. Vuelve al origen de la palabra. Vuelve al origen de tu devoción. Así que cuando Jacob lo entiende, dice: ok, es año de volver al origen, es año de volver a empezar. Así que voy a ir a mi Betel. Y camino a Betel, dice: voy a ofrecer un altar. Pero la verdad es que yo y mi familia estamos todos sucios. Mis hijos tienen dioses. Estamos haciendo lo malo. Y dijo: yo no puedo subir a un altar simplemente por apariencias y ofrecer un altar cuando todos estamos mal. Jacob entendía que en un altar tú no ofreces algo. Muchas personas, cuando vienen y traen sus proyectos de vida, o vienen y se postran delante del altar y le ofrecen algo a Dios. Y déjame decirte, en un altar no se ofrece algo. En un altar se ofrece alguien, no algo. ¿Quién es ese alguien que se ofrece en el altar? Diga: yo. Jacob no iba a ofrecer un animal en el altar. Jacob no iba a ir a Betel simplemente a matar un cordero para agradar a Dios, levantar sus manos, dar una ofrenda y salir contento y decir: yo creo que ya comenzó un nuevo comienzo. No. Él entendía que para comenzar un nuevo comienzo, él tenía que limpiarse, porque en el altar no se ofrece algo, en el altar se ofrece alguien.
En el altar tú te rindes. En el altar dices: Señor, rindo mi pecado, rindo mi desobediencia, rindo mi falta de fe, rindo mi autolástima, rindo mi falta de perdón, rindo mis errores, me rindo delante de ti. Sé que he hecho lo malo, pero me rindo. Si de verdad este es un año de nuevos comienzos, un nuevo comienzo demandará que te rindas. Vienes acá a orar por tu matrimonio, mujer, hombre, y escribes acá: Señor, restaura mi matrimonio, Señor, restaura mi hogar. Pero sales de aquí y sigues hablándole mal a tu esposa, sigues levantándole la voz, sigues siendo violento con ella, sigues con los mismos amigotes, sigues olvidando las fechas especiales, sigues llegando a casa y en vez de compartir con tus hijos, te vas a hacer tus cosas, tus amigos, televisión. Pero quieres que Dios restaure tu hogar, pero tú no quieres rendir aquello que estás haciendo mal. Así no funciona. Señor, dame un empleo. Señor, restaura mi economía. Y vienes y lo marcas acá en un proyecto y le: Señor, este año abrirás las puertas y abrirás los tesoros de los cielos y conseguiré un mejor trabajo. Y sales de aquí, pero en el trabajo que estás llegas tarde, eres perezoso, eres flojo. Ayer estaba en un restaurante almorzando y era de 2 pisos, y de pronto veo a un mesero que sube todo contento y le dice al otro y lo felicita, y yo me llama la atención que estaba muy emocionado, y le contesta y le dice: tranquilo, llegó una familia como de 10 a almorzar, pero yo los acomodé abajo para que no subieran acá, para que podamos estar tranquilos. ¿Qué tal ese mesero? Celebra porque no le toca trabajar. Yo me le acerqué y con ganas de decirle: me gustaría que lo echaran. Es más, me gustaría que el restaurante cerrara y quitaran el segundo piso. A ver usted qué va a contestar. Si no le gusta el trabajo, renuncie. Pero vienes acá y le dices: Señor, abre las ventanas de los cielos, pero en tu trabajo eres malo. En un trabajo, yo era jefe en un trabajo. Mira lo que me pasó una vez. Y llamo a uno de los del equipo de trabajo. Le digo: veo que no estás cumpliendo con tus labores, y si la situación sigue así, quiero avisarte, faltan 3, 4, 5 meses para renovar tu contrato. Quiero decirte que tu contrato no lo voy a renovar. Le dije a esta persona: estás fallando en esto, en esto, en esto, en esto y en esto. Y la persona aceptó y dijo: sí, es verdad. Dije: bueno, vamos a trabajar para que cuando llegue el momento de tu evaluación no tenga que no renovar del contrato. Dijo: ok. Pasaron los 5 meses y cuando llegó el día de la evaluación le dije: mira, hablamos aquella oportunidad y hoy veo que no solamente no has hecho aquellas 5 cosas, sino que lo poquito que hacías bien lo dejaste de hacer bien. Y me contesta aquel personaje folclórico y me dice: la verdad es que yo quiero que me echen. Entonces por eso dejé de hacer mi trabajo bien. Y yo lo miro y le digo: ¿acaso no era más honesto que hace 5 meses renunciaras? Y así hay muchos: yo voy a esperar que me echen. Y entonces haces mal tu trabajo y eres mediocre. Y dices: no, es que este no es mi trabajo, yo estoy esperando otra oportunidad. Si no eres fiel en lo poco, ¿cómo crees que Dios te va a llevar a lo mucho? Así que en el altar, un nuevo comienzo demanda que te rindas. Que te rindas. Que te rindas. Señor, ven, respóndeme. Señor, trae respuestas para mi vida. Pero sales de aquí y en tu casa sigues siendo la misma persona, con errores, con defectos. No tomas decisiones, no quieres cambiar. Muchos de ustedes solo oran cuando vienen a la iglesia, solo leen la palabra cuando están en las pantallas.
Pero si vienes acá y traes una cantidad de peticiones, porque has pensado que un altar, yo ofrezco algo, incluso das una ofrenda, o traes algo acá creyendo que eso va a mover el corazón de Dios, cuando el principio de la palabra es que en el altar no se rinde algo, se rinde alguien, y ese alguien eres tú. Así que si quieres hoy Dios te está llamando a un nuevo comienzo, y Él te está diciendo: ven a mi altar, pero ríndete tú. Yo no voy a abortar lo que tengo contigo. Yo no voy a cancelar mis sueños sobre ti. No, yo no te voy a desamparar. Yo no te voy a dejar en el día de la angustia. Pero sí te estoy pidiendo que te rindas. Así que Jacob, dice la Biblia, que subió, limpió su casa. Él no simplemente subió y ofreció un cordero, no. Él rindió a su familia, les llamó, les dijo: mire, nos hemos equivocado. Venga la limpieza. Quitaron ídolos, quitó idolatría, quitó imágenes, quitó todo aquello que estaban haciendo mal. A alguien Dios le dice: hoy es día de limpieza en tu casa. Hoy es día de limpieza en tu hogar. Saca esa botella de whisky que la tienes allá guardada. No es que me la dan en una ancheta. ¿Qué hace eso ahí? Saca aquellas cosas, la colección esa pirata que tienes de películas. ¿Qué hace eso ahí? Esas amistades, esas redes. Saca eso ahí. Limpia tu vida, limpia tu casa. Toma decisiones. Dice la escritura, nota esto, que cuando Jacob limpió su casa, dice que, quiero que lo volvamos a leer, versículo 5 del capítulo 35. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Es decir, cuando él limpió su casa, antes de ir a ofrecer sacrificio, porque él se iba a entregar a entender que él era el sacrificio, la limpieza, la santidad. Cuando él hizo esto y limpió su casa, dice que vino un terror de Dios a todos los lugares, y las ciudades vecinas que lo querían atacar y cobrar venganza por lo malo que habían hecho, vino un tal terror que ninguna ciudad se atrevió a enfrentar ni destruir a Jacob. Pregunto, ¿Jacob obtuvo salvación cuando ofreció altar o obtuvo salvación cuando limpió su vida? ¿Cuál es la enseñanza ahí entonces? Si Jacob tuvo salvación cuando limpió su vida, podemos concluir que la consagración, que la limpieza te preserva. La limpieza de Dios nunca ha venido para aburrirte, para amargarte, para sofocarte, para perseguirte. La limpieza de Dios ha venido para preservarte. La limpieza de Dios no es una carga. La limpieza de Dios es una bendición. Ser limpios delante de Dios no es el problema. Ser limpios delante de Dios te evita los problemas. Dios nos está llamando en este principio de año a comenzar de nuevo y a estar muy atentos a limpiar nuestra vida. Y si tú dices: no, yo camino en santidad, pues entonces la palabra hoy te está diciendo: cuida de que sigas caminando durante todo este año en santidad, en limpieza, que así como terminaste el año 2019, así también camines en este año. Cuide el que está de pie, que no caiga. Estos no son tiempos para ser livianos. Estos no son tiempos para jugar con el pecado. Estos no son tiempos para entretenerse y abrir la puerta. Estos son tiempos para cuidar la limpieza en nuestra casa. La limpieza te preserva. Y dice que cuando subió a Betel, Jacob, y subió a Betel en limpieza, se rindió, se ofreció, hubo temor entre los pueblos. Nadie se atrevió a tocarlo. Entonces en el versículo 9 dice: apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo allá en Betel. ¿Y qué le dijo Dios en el versículo 10? Tu nombre es Jacob,
No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre ¿cómo? ¿Qué significa Israel? ¿Cómo? El que pelea con Dios y vence. ¿Cuándo Dios le cambió el nombre a Jacob? No fue aquí que se lo cambió, se lo había cambiado ya en el capítulo 32 versículo 27, cuando Jacob peleó con un ángel en Peniel, dice la escritura. Y Jacob le dijo al ángel: yo no te suelto hasta que no me bendigas. Y el ángel le dijo: suéltame, yo no te suelto hasta que no me bendigas. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y respondió él: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Eso fue en el capítulo 32. Y ahora Jacob, en medio de la crisis, cuando está saliendo de nuevo, Dios le aparece y le dice: recuerda que tú no eres Jacob, tú eres Israel. ¿Qué era lo que Dios le estaba diciendo a Jacob? Estaba diciendo: Jacob, tú eres un luchador. Jacob, este no es tiempo de renunciar, no es tiempo de darte látigo, no es tiempo de decir: no, ya no puedo más. No, no, no. Jacob, recuerda, tú eres un luchador. Tú eres uno que ya ha ganado victorias. Tú eres uno que ya sabe cómo conquistar. Así que no es tiempo para que te rindas. Jacob, largo camino te resta. Levántate, porque tú eres Israel. Tú eres uno que sabe pelear y uno que ya sabe ganar. Es decir, en un nuevo comienzo, Dios te dice: vuelve al origen, vuelve a Betel. Pero recuerda, cuando vuelvas a Betel, recuerda todas las victorias que ya has tenido. Si alguien aquí dice: ya no soy capaz, ya no tengo ganas, ya estoy desanimado, Dios te dice: vuelva al origen, vuelve a buscarme como me buscabas al principio. Pero recuerda todo lo que hemos caminado, todo lo que ya has hecho. Pregunto: ¿alguno aquí nunca ha tenido una victoria con Dios? De los que caminamos con Dios, tú dices: no, mire, yo he caminado con Dios y nunca he tenido una victoria. Que me levante su mano. Que camines con Dios y que nunca hayas tenido una victoria. Que no sepas qué es tener una victoria con Dios. No veo ninguna mano levantada. Es decir, si tú has caminado con Dios, si tú has caminado con el Dios verdadero, tú tienes que haber tenido alguna victoria. ¿No ves que Él es fuerte en batalla? ¿No ves que Él es poderoso? Él es invencible. Y lo que Dios te está diciendo es: antes de renunciar, antes de tirar todo por la borda, recuerda aquellas victorias. Recuerda cuando también alguna vez te viste perdido y Dios vino y tú peleaste y te apropiaste de la victoria y saliste al otro lado. Así como ya has vencido en otras oportunidades, lo volverás a hacer, lo volverás a hacer, lo volverás a hacer. Dios tiene un nuevo comienzo, lo volverás a hacer, lo volverás a hacer. Quiero orar específicamente por aquellas personas que dicen: mira, comencé el año y estoy como medio desanimado. Y pienso que son tantos los errores que he cometido que como que Dios ya no. La verdad es que se me fue la mano. Le da a usted el remordimiento de conchudo espiritual. Y dice: se me ha ido la mano. La verdad es que la he embarrado tanto con el Señor que yo creo que ya Él no me va a dar chance. Y a mí ya me queda ahí como que guerrear lo que pueda, pero ya no se va a cumplir todo aquello. Y Dios te dice en esta mañana: no. Dios es experto. Dios no ha abortado su propósito en ti. Dios tiene un nuevo comienzo para ti.
Y Dios dice: no te desanimes, recuerda las victorias que tú y yo hemos tenido. Tú ya sabes pelear, si estás pasando por un momento difícil, pero no te rindas, no te venzas. Si hay alguna persona en esa condición, quiero que levante su mano donde quiera que esté. Y solo aquellas personas quiero que se pongan sobre sus pies. Ahí donde estás. Y Dios te dice en esta mañana: hoy es día de volver a empezar. Ahora, es muy sencillo la instrucción de Dios. Aquí no hay 4, 5, 7. No. Hay solo una instrucción: vuelve a Betel y límpiate. ¿Qué es volver a Betel? Tomar decisiones de volver a hacer lo que hacías al principio. Cuando comenzaste a caminar con Dios, venías todos los domingos, escuchabas el devocional, leías las palabras, y pasó el tiempo y te descuidaste. Hoy Dios te dice: vuelve a Betel. Pero también te dice: límpiate. No me ofrezcas simplemente sacrificios, ofrécete tú como sacrificio. Así que donde ahí estás, quiero que cierres tus ojos un segundo. ¿Qué tienes para ofrecerle hoy a Dios en esta mañana? ¿Qué tienes para ofrecerle? Recuerda, Dios no está pidiendo penitencias. Dios no te está pidiendo imposibles. Dios te está pidiendo que te rindas tú. Eso es todo lo que le está diciendo. Pregúntale ahí donde estás, dile: Señor, ahí en tu voz, en silencio, pregúntale: Dios, ¿qué quieres que yo rinda en esta mañana delante de ti? ¿Qué quieres que yo rinda delante de ti? Y Él va a traer a tu mente, Él va a traer a tu corazón aquellas áreas, aquellos sentimientos, aquellas personas, aquellos hábitos, aquellas acciones que tienes que rendir hoy delante de Dios. Vicios, iras, chismes, mujeres que son criticonas, hombres que son criticones, murmuran, señalan, juzgan. Eres tramposo, eres mentiroso. Y Dios te dice: ríndelo, ríndelo.